Raquel Gutiérrez Aguilar estudió matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tiene una maestría en filosofía también por la UNAM y un doctorado en sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en donde también fue profesora investigadora en el posgrado en sociología del Instituto de Ciencias y Humanidades. Ha participado en diversas experiencias de lucha indígena y comunitaria en Bolivia y México. Ha sido profesora investigadora del posgrado en sociología de la UAP. Colabora en distintos esfuerzos feministas, cooperativos y autogestivos en Puebla y Ciudad de México. Es editora de opinión en el seminario ojalá.mx. Hola, muy buenas tardes, noches. Aquí en otro gran programa de Diálogo por la Democracia tenemos una invitada muy especial, Raquel Gutiérrez. Bienvenida, ya escucharon su semblanza. Un privilegio tenerte aquí de regreso en tu casa, en la UNAM. Gracias, John. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todo el staff que está sosteniendo esto de una manera tan linda. Sí, un gran orgullo el equipo de TV UNAM y qué bueno que estés con nosotros. Eres, como vimos en la semblanza, egresada de la Facultad de Ciencias. Sí. En particular estudiaste matemáticas. ¿Qué tipo de matemáticas en particular estudiaste? Lógica. Lógica. O sea, yo estudié matemáticas pues así, pero me hice la tesis de licenciatura en una cosa que se llama el axioma de elección, que es una cosa de fundamentación de las matemáticas. Es una historia así bastante abstracta, ¿no? Y después eso mismo lo continué en filosofía unos años después, porque también soy maestra por la UNAM, pero en filosofía, y también en filosofía de la lógica. Entonces, ¿y sigues aplicando esos aprendizajes universitarios hasta la fecha, ahora en tus teorías sociales, políticos, feministas? Mira, no los aplico directamente, pero yo creo que sí hay una base, porque lo que hacen en la Facultad de Ciencias es formarte un tipo de razonamiento, un razonamiento ordenado y entrenarte en una capacidad para la argumentación y para la distinción de determinadas cosas. Y eso, bueno, pues ya lo aprendí, me lo dio la UNAM. Y claramente, a la hora que yo trabajo temas más bien en ciencias sociales, en otros temas, en fin, me fijo mucho en los términos de la argumentación, etcétera, ¿no? Y bueno, si quieres que te platique de cosas de lógica, hay una que es muy interesante, que cuéntanos. es cómo es muy importante. La lógica clásica es una lógica binaria, es una lógica aristotélica, y entonces hay 3 reglas formales de la lógica, una de las cuales es o A o no A. ¿Sí? Y el mundo no es así. El mundo social te exige que tú tengas capacidad para albergar la ambigüedad, para navegar la tensión, para oscilar en la contradicción, teniendo claridad sobre dónde están las tensiones, etcétera, para no perderte. Pero ese asunto de tratar de tener lo que yo le llamo una lógica de la tercera incluida y no una lógica del tercero excluido, que es la lógica aristotélica. Esa es, digamos, una base fundamental de, del argumento más político que he construido a lo largo de los años y del modo como armo los debates. Maravilloso. ¿Tiene algo que ver con la dialéctica de Hegel, de la lógica de Hegel, o no? Tiene algo que ver con la lógica de Hegel, pero se separa de la lógica de Hegel porque no tiene afán de síntesis. Es que este es el problema. En la lógica de Hegel y en la dialéctica del amo y el esclavo, etcétera, hay siempre afán de síntesis. En una lógica eventual de la tercera incluida hay ciertas cosas de la lógica, digamos, académica, de los que estudian lógica así en serio y se dedican a eso, que tiene unas cosas, ¿no? Yo estoy haciendo una especie de giro para tratar de plantear cómo tener una lógica que no tenga afán de síntesis, sino que tenga apertura, ¿no? Y desde allí trato de armar pues mis críticas, ¿no? De tal forma que el chiste es poder ver y entender y participar en el impulso de los antagonismos que fluyen en la sociedad
sin afán de síntesis, porque cuando tú estás de alguna manera obsesionado con el afán de síntesis, Claro. estás obsesionado con el cierre. Y ese es un problema que venimos acarreando desde el siglo XX, en términos de aquí, de tus diálogos por la democracia. Ajá. ¿Sí me explico? Sí. ¿Cómo se mantienen las aperturas? Y cómo se pueden jugar determinados cierres en momentos. Las decisiones políticas finalmente son síntesis dentro de una situación. Pero cómo inmediatamente tomado una decisión vuelves a abrir el juego. Porque si no, empezamos a correr el riesgo que estamos viendo, y yo lo veo con gran preocupación en términos, digamos, del fenómeno político en América Latina, de un endurecimiento, una esclerosis del afán sintético de la estatalización del problema político y de la anulación de esta cantidad de flujos de antagonismo de muy diversos tipos que necesitan una lógica más amplia, que no necesitan solamente una contradicción así. No sé si me sigues. Sí, más maravilloso. No, bueno, ya pasamos de la matemática a la filosofía y directamente a la materia política. Y justo, mira, Diálogos por Democracia, si te das cuenta, nuestro logo es un yin yang, Sí. en movimiento, en diálogo constante. A ver, para llegar al punto a que pienso que estás llegando. Los movimientos sociales, políticos, los procesos históricos, ¿no? Los pueblos se rebelan en contra de un status quo autoritario, neoliberal, represor, patriarcal, neocolonial. Por lo menos así fue en México. Peña Nieto llegó a ser el representante encarnado de todo ese sistema de opresión casi milenario. El pueblo se rebela, logra un nuevo gobierno, materializar esas esperanzas. Un gobierno empieza a cambiar o intentar cambiar las coordenadas del poder, promete hacer la política de otra manera, pero si eso depende exclusivamente del aparato estatal o principalmente del aparato estatal, necesariamente se va cerrando, es la palabra que tú usas, ¿no? Y hace falta pues una especie de revolución permanente. No sé si es correcto citar a Mao, pero en fin, solamente para seguirte la corriente, ¿cuál es tu visión? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos procesos para evitar el esclerosis? Pues? La revolución permanente era de Trotsky, déjame que te corrija la está bien. plana. En la cultura de las galendas griegas. La revolución cultural la permanente es la de Mao. exacto. Mao también planteaba lo permanente, pero nace de lo cultural, ¿no? A ver, yo aquí, como lo he observado en América Latina, porque bueno, he tenido oportunidad a lo largo de los últimos años de estar y de conocer en profundidad ciertos procesos, ¿no? Un poco el boliviano, pues con mucho mayor atención. ¿Estuviste en Bolivia 27 años? 17. 17 años. 17 años. El uruguayo, ¿no? Parcialmente el argentino, aunque es terriblemente complicado, en fin. Lo que yo observo es que cuando hay un gran desborde de las estructuras políticas previas, empujado desde abajo por la sociedad, en forma de movilizaciones, levantamientos, etcétera, o en este caso, como es el caso mexicano, por la vía del voto, pero que tiene que ver con un acumulado muy potente de malestares que se habían ido, digamos, sedimentando, ¿no? En múltiples sectores de la sociedad y que en un momento dado encuentran una figura donde pueden condensarse para establecer los términos de un cambio. Esa persona está representando la síntesis. ¿No? El problema es qué hacen los otros. Porque no es cuestión de volver a una serie de planteamientos, digamos, anarquistas, en términos, o plenamente anarquistas más clásicos, a mi juicio, en términos de empezar a trabajar directamente el desarmado del Estado. Pero es que hay que hacer las dos tareas. Una, alguien tiene que representar la síntesis, pero ¿cómo
eso va a hacer posible que no solamente gobierne lo que hay, sino que en realidad subvierta lo que hay. Claro. Y la subversión de lo que hay no es solamente un conjunto de medidas políticas, etcétera, de gran escala, macro, tal. Es una cultura de cómo te organizas, de cómo estableces los vínculos. Para decírtelo una formulación que yo he trabajado mucho, a partir justo de la Guerra del Agua en Cochabamba en el año 2000, que es así uno de los momentos más intensos en los que... De ruptura de la historia ruptura, política. exacto, de mi historia política personal, y yo creo que de América Latina también es un momento muy importante, es cómo se abren momentos de participación muy amplia, muy belicosa, para incidir en asuntos públicos que a todos incumben porque a todos afectan, pero de manera amplísima, ¿sí? Obviamente, luego tiene que haber, como conversábamos en algún momento, una traducción de este grito rebelde a cierta prosa administrativa. Pero la cuestión es que no haya una suplantación de la prosa administrativa del grito rebelde, que no se pretenda que eso se identifique, porque son dos cosas distintas, y que se siga reconociendo que la fuerza es la fuerza de la disposición popular a transformar. Claro. Entonces, ¿quién es el representante? O sea, ¿quién está expresando la síntesis? En este caso, una síntesis estatal. Bueno, y tiene que haber ahí un grupo, digamos, chico grande, pues que ayude a operar una máquina tan gigante como es la del Estado. Pero ¿qué hace el resto del movimiento? A mi juicio, tiene que mantener una postura de alentar este conjunto de iniciativas disímbolas, no solamente de apoyo, sino de intervención en las cosas que les interesan. Porque si no, empiezas a generar esa vieja, o sea, regeneras prácticas de obediencia, regeneras prácticas de obediencia, deformas prácticas de lealtad a un silencio vergonzante. Entonces, bueno, eso es muy triste, eso es muy triste. Pues pero tú sabes, Raquel, coincido absolutamente contigo, no solo teóricamente, sino prácticamente, pues lo que intentamos hacer en diferentes foros de mantener Morena, los movimientos sociales, originarios, el obradorismo vivos, combativos, acompañando, pero también más adelante, ¿no? Jalando y criticando lo que estaba pasando. Y lo que me pasó a mí, a muchos que estábamos en ese proyecto, era una respuesta pues muy fuerte de este nuevo movimiento. Pues, no le hagas juego a la derecha, ¿no? No dividas, no generes demasiado conflicto interno, porque eso va a abrir la puerta para que esta derecha, coincido en general con un diagnóstico bastante fuerte todavía, con apoyos internacionales, oligárquicos, financieros, militares, no les hagamos el trabajo fácil para ellos, hay que mantener esa disciplina. Pero el riesgo es justamente, pues, sobre todo en México, que terminemos reciclando este sistema, estas formas de hacer política, pues, del PRI, pues, que todos, sí, ¿no? Todo mexicano tiene un priista adentro, ¿verdad? Eso se dice. Entonces, digo, una cosa es decirlo, otra es hacerlo, y lo que se ha vivido en estos años es realmente algo preocupante. No sé si coincides, o sea, al pensar que el centro del cambio va a venir desde el Estado, sí, desde el gobierno. Logré escribir alguna vez sobre la idea de un gobierno de oposición, ¿no? Un gobierno que está en oposición a los poderes fácticos, ¿no? Esa tendría que ser la lógica. Está muy bien, ¿no? Y qué bueno que exista un gobierno de oposición, ¿no? Que esté en contra de los poderes fácticos. A mí me parece muy bien, y yo creo que parcialmente los progresismos latinoamericanos han estado hasta cierto punto en oposición, y son los cambios que han logrado, y son los límites que han logrado poner, que no hay que desconocerlos, porque sí han logrado poner límites a una manera previa. Ahora, han instalado otra que hasta dónde es la deseable y hasta dónde es la que realmente permite la democratización de la vida pública. Ahí es donde a mí
bueno, pues se me complica la cosa, ¿no? Y vemos una serie pues de casos, digamos, muy duros. A ver, bueno, tienes ahorita esta serie de peleas al interior en Bolivia, dentro del movimiento al socialismo, que entre Evo Morales y Luis Arce. y En Luis particular, Arce, bueno, como exacto, figuras, como pero supongo que figuras, hay pero procesos. que tienen pues ¿sí? sus caudales, o sea, sus allegados y sus aparatos, etcétera. O sea, el oficialismo actual y el antiguo gran líder de El la antiguo gran transformación. líder, yo no le daría tanto. O sea, el antiguo sí, el quien fue, es quien encarnó en un momento determinado una enorme voluntad de cambio que estaba allí y la operó de una manera específica, unas cosas muy ajustadas a lo que a mi juicio bullía desde abajo, pero construyendo un aparato de contención que le permitía concentrar toda la decisión política. Ahorita ese es el problema. El problema es, él nombra contra un poco las decisiones que había en el MAS en el año 2020 que querían, bueno, que ponían más gente en el debate para ver quién era el candidato en las elecciones del 2020, ¿no? Evo decide que sea quien había sido su ministro de Economía, ¿no? Luis Arce. Y ni siquiera un año después empieza un enojo loco porque, bueno, el otro que está en el cargo, pues empieza a decidir determinados asuntos que a Evo no le parecen y entonces Evo empieza a, diríamos en Bolivia, a querer tratarlo como su yocaya. Es decir, a querer, o sea, a querer como regañarlo como si fuera el chico de sus recados. Y pues el otro le tiene que decir, a ver, cálmate, ¿no? Y empieza esta pelea que va escalando, digo, lo estoy quizá caricaturizando, banalizando, pero es que es muy grotesco realmente lo que pasa. Y llegamos hasta asuntos que han pasado en los días de octubre del año pasado, por si esto se publica en el 25, que era este asunto tan duro de hacer un bloqueo de caminos y contribuir a un empeoramiento de las condiciones económicas del país solamente para tratar de establecer que Evo Morales sigue teniendo el derecho a la reelección, que ha sido el gran problema político desde el año 16. Te voy a interrumpir un segundito porque vamos a corte y regresamos para continuar de algo tan importante, profundo, relevante, con Raquel Gutiérrez Aguilar, sobre Bolivia, México, América Latina. El feminismo nos ha faltado todavía entrar al toro por los cuernos, así que regresamos ahorita, no se vayan. Continuamos aquí con Raquel Gutiérrez, gracias a nuestra audiencia, gracias estimadísima Raquel, de veras es un privilegio tenerte aquí. Leemos tu obra en el programa Democracia y nos inspira mucho, nos parece que eres uno de las pensadoras y los pensadores más importantes actualmente, que estás realmente pensando las cosas de punta que tenemos que reflexionar. El caso Bolivia es muy importante, muy importante porque lo que se logró ahí, como proceso social y político, fue un hito histórico, ¿no? O sea, un país que había sido gobernado por pues una casta racial, oligárquica durante tanto tiempo, que hubiera esa explosión y además 15 años estuvo en el poder Evo, por lo menos las fuerzas, y luego Luis Arce ya son casi 20 años, ¿no? Bueno, 19 años, ¿no? Un proceso muy largo, profundo, que generó transformación, pero que lo que tú estás denunciando, diagnosticando, es que la forma política de Estado todavía no lo hemos desalojado, pues no hemos generado una nueva forma de hacer política y esto se está manifestando en este conflicto entre dos hombres, pero que refleja algo más profundo, ¿no? Sigue, cuéntanos más del relato, ¿cómo están las cosas? Pues. A ver, mira, lo que es muy amargo es cómo en esta contraposición ha comenzado a haber una rotura radical en todas las sumamente fuertes organizaciones sociales bolivianas que han sido pues un acervo
de sostenimiento de la capacidad política tan generalizada del pueblo boliviano. O sea, el pueblo boliviano es un pueblo altamente organizado, desde su estructura sindical del año, o sea, previo a la Revolución del 52 y después toda la segunda mitad del siglo pasado, acuérdate. Ahorita eso ya suena de hace mucho, pero siempre se estudiaba cómo había este valor de la independencia de clase en la estructura sindical boliviana que era guardada con tanto celo. A diferencia del caso mexicano. A diferencia total del caso mexicano, ¿no? Y que tenía que ver con dos cosas. Tenía que ver con, por un lado, con que está más cerca la estructura comunitaria de la estructura sindical en Bolivia que aquí, porque lo comunitario no había sido destruido, lo comunitario agrario me refiero, indígena con sus prácticas rotativas, con sus capacidades de intervención, con sus formas rituales de deliberación, etcétera. Eso estaba mucho más cerca de las estructuras sindicales. Entonces, hay una cultura comunitaria previa, por eso yo hablo de comunitario popular, porque creo que hay ahí un juego importante, que permitía, bueno, los congresos sindicales, la manera como se deliberaba, tenía mucho que ver con estos rituales comunitarios, etcétera, aunque pues, por supuesto adecuados a aquello que se iba modernizando en un sector popular trabajador sindicalizado, ¿no? Y por otro, con una debilidad estatal. El Estado boliviano jamás ha sido ni tan fuerte, ni tan grande, ni tan amplio, ni tan vasto como el Estado mexicano. Ni tan manipulador y etcétera, ¿no? Que podamos decir. Exacto, como era el Estado priista. El PRI era finalmente una especie de modelo para los nacionalismos revolucionarios de esa época en otros países, pero pues en Bolivia nunca alcanzan a consolidar una especie de estructura de gobierno tan amplia y sobre todo no intervienen, no logran intervenir las prácticas políticas, estas comunitario-populares, etcétera, pero con muy Evo, celosas de su independencia. Y ya cuando llegan al gobierno, pero con Evo sí. Entonces, con Evo sí. Y eso fue un gran problema. Esa es una de las, digamos, gigantescas diferencias que yo empiezo a tener con todo ese proceso, con un proceso con el cual yo estoy dialogando en un comienzo. Bueno, en primer lugar es una conquista del Estado por esos movimientos que antes había estado alejados, ¿no? Exactamente. Nada más que al llegar no saben usar su poder o más bien es imposible de ese espacio. O sea, fueron errores estratégicos, políticos, o sea, podrían haber apalancado el Estado para el pueblo. Yo creo que son las dos cosas. Mira, hay un momento que a mí me parece muy significativo, que es en el momento en el que, cuando Evo llega al poder, una de las cosas que hace es lo que había sido un mandato popular desde la Guerra del Agua, que era convocar una asamblea constituyente. Pero la consigna era asamblea constituyente sin representación partidaria para construir el país que queremos y merecemos. Así era la consigna. Y sin representación partidaria, sin mediación partidaria, porque pues habíamos vivido junto con el neoliberalismo un sistema de partidos fundado en la democracia procedimental que vino en el mismo paquete y que, bueno, sabemos y seguramente ustedes estudian mucho todos los límites de eso. Entonces, cuando desde las luchas se proponía ampliar y reapropiarse de una vasta cantidad de riqueza pública y de riqueza natural, de bienes naturales, que estaban siendo privatizados, expropiados, etcétera. Pero también, y había claridad sobre eso, se quería romper esa forma de representación política que veíamos como muy adversa. Adversa porque era totalmente contradictoria a las maneras en las que efectivamente se produce decisión en los sectores populares y en las formas organizativas locales. Tenemos los gobiernos usos y costumbres de Oaxaca que también rechazan a los partidos políticos, buscan rescatar este espíritu al nivel municipal, pero aquí es al nivel nacional. Entonces, ahí venía un problema. ¿Cuál fue uno de los primeros asuntos que empezó a pasar cuando ya habían empezado a ocupar en el gobierno? O sea, se habían ganado las elecciones a finales de 2005 y ocupan el gobierno. Que se empieza a negociar con
una mayoría muy significativa en el Congreso esta cuestión de la Asamblea Constituyente y se condensa, digamos, la contradicción en la forma de representación. Y las organizaciones sociales decían, a ver, nosotros, la población que luchó por esta transformación, así era la manera de expresar, la población sencilla y trabajadora está organizada en sus sindicatos, en sus juntas vecinales, en su asunto, en su asunto. Los que no están organizados son los de la clase media. Esos son los que quieren partido. Así era la cosa. ¿Sí? Pero entonces, eso es positivo, ¿no? Pero era totalmente positivo. Así es como genera el constituyente, dando la vuelta a las formas liberales el asunto clásicas, ¿no? Era subvirtamos las formas liberales y mandemos el problema de cómo van a representarse los que no están organizados en estructuras sociales de movilización y de acuerpamiento. Maravilloso, pero ¿dónde fue el error entonces? Pues que no lo aceptan, que eso quería la gente. ¿Y qué es lo que hacen? Aceptan que sea representación partidaria. Ya para el constituyente fue partidista. Fue representación partidaria. Mira, entonces fue la propuesta original y se giró. Y se giró. Y se giró. Y ese es eso que parece como tan abstracto, etcétera. No. Fíjate, es el mecanismo específico, los términos, así como la bisagra, que te permitía continuar girando y generando apertura, porque iba a ser un lío. O sea, obviamente, los otros, la derecha, los que tenían partido, los que tenían siglas, si tú les devaluabas las siglas y les hacías sentir que eso ya no valía, cuando eso había sido el mecanismo para monopolizar la representación pública, pues iban a enojar. Pero tú tenías el triunfo electoral, la gente organizada y podías avanzar. A ver si pero entiendo, no entonces, pasa eso. El MAS, entonces, se transforma de una aglomeración de movimientos sociales, un movimiento partido, en un partido, movimiento, y luego termina siendo partido de Estado. Claro, así es la historia, totalmente. Y cómo van pasando de una fase a otra. Es este truco, digamos, de no alterar los términos de la representación política. Es decir, en el momento de mayor fuerza política, no ir al corazón, a la piedra de toque estructurante de la forma liberal. No fueron, no quisieron, no les dio la gana. Ahora, había otro asunto que era relevante. No ampliaremos el conflicto con la derecha, digamos, y había una intención no dicha, pero que después quedó manifiesta pues de una manera muy clara, había una intención de justamente que el partido comenzara a concentrar las decisiones. Es decir, que ya no estuviera a deliberación el conjunto de asuntos públicos que tenían que ocurrir. Consideraron que era mucho más fácil concentrar para ocupar el Estado que abrir y continuar abriendo el debate estando ellos, que es mucho lo que yo discuto, y son estos elementos que voy contando y analizando. Lo tengo engargolado, pero sí se puede comprar, ¿verdad? Sí se puede comprar. ¿Sí se puede comprar en cuál librería? Mira, donde yo estoy segura que este es un libro publicado por Traficantes de Sueños. Traficantes de Exacto, Sueños. Exacto, que es española. Y está a la venta en una librería que está en la Santa María la Ribera que se llama La Volcana. La Volcana. Para quienes estén buscando librerías alternativas para conseguir los libros de Raquel, y seguramente hay otros libros obsesivos. En Carpio y Torres Bodet hay un gran nodo de pensamiento crítico. Maravilloso. Que se llama La Volcana, que sostienen un esfuerzo cooperativo de editoriales que producen pensamiento crítico, etc. Entonces, para ahí se podría comprar eso. Mira, lo que estás relatando, Raquel, me da escalofríos, pero porque parece que ya viviste lo que estamos viviendo, o podríamos terminar de vivir, porque pues, estamos 15 años atrás de ustedes. Es muy difícil, porque cómo mantener vivo el movimiento, ni siquiera es cómo mantener vivo, pero cómo asegurar que haya espacios para el florecimiento. Claro. Porque de repente no es que el Estado tenga que organizar la sociedad, sino más bien que el Estado tiene que
tener cierta autocontención, pues, no tener ese Exacto. afán de ocupar todos los espacios, Pero claro. sino permitir que florezcan otras cosas. Y aquí quiero entrar al otro tema, que es el feminismo, porque lo que está emergiendo en México, en América Latina y el mundo, como el nuevo movimiento que está canalizando estas efervescencias, estas resistencias, estos horizontes utópicos, o como quieres llamarlos, es el feminismo, ¿no? Sobre todo el feminismo de la generación de los jóvenes, las jóvenes, ¿no? Y justamente empezó a surgir en este último sexenio, fue malentendido o abiertamente se abrió una brecha entre la generación de mujeres activistas y la 4T, aunque la llegada de Claudia pues es relevante. Yo creo que también es un reconocimiento histórico implícito de eso, de la fuerza del movimiento feminista. Si bien Claudia misma no ha sido activista feminista, fue activista estudiantil, pero es feminista, pero no viene de esos movimientos. El hecho de que ella ya tengamos presidenta, la primera presidenta de Norteamérica, ¿no? Ni Hillary Clinton, ni Kamala Harris, sino Claudia Sheinbaum es la primera mujer presidenta de Norteamérica, pues es un tributo, un reconocimiento, por lo menos de la historia, a estos movimientos, ¿no? ¿Tienes alguna esperanza de que ahora que tengamos mujer presidente se va a incorporar esta visión, esta participación? No mucho, no mucho. A ver, o sea, no creo que algún cambio venga de esto sin dejar de reconocer todo lo que tú has dicho, que es muy relevante, que se haya roto un techo de cristal y que hay un cambio cultural muy hondo en el hecho de que haya una presidenta, de que haya tantas mujeres en el gobierno, etcétera. Eso es un cambio cultural favorable, valiosísimo, etcétera. Pero sí se ha mostrado una divergencia muy grande y una incomodidad muy grande de el gobierno en general de la 4T y del gobierno de Claudio Sheinbaum en la Ciudad de México con esta capacidad y con esta belicosidad de los movimientos feministas que en particular se confrontan contra todas las violencias, etcétera, y que tienen un conjunto de exigencias y de... Porque una cosa es que demandan, sí demandan, pero sobre todo construyen, incomodan, impugnan en este asunto del no afán de síntesis, ¿sí? Yo creo que va a ser muy difícil esta sintonía. Una sintonía entre esa fuerza disruptiva y el lugar tan difícil que le está tocando ocupar a Claudia Sheinbaum, justamente en este papel de primera mujer que está a cargo del Estado, con toda la dificultad de un exacerbado machismo en México y con una, pues, no sé, con ese como desconocimiento consuetudinario que hay de la autoridad femenina, porque ese es un rasgo de lo patriarcal muy central. Lo patriarcal desconoce radicalmente la autoridad femenina. En parte arma su estructura incluso de pensamiento desconociendo esta autoridad. Entonces está muy difícil porque ¿qué tanto ella en ese lugar va a tener que volverse cada vez más rígida? Claro. Y el movimiento en su continuidad va a poder y tener capacidad de deliberar, de establecer algún tipo de hilo con esta cosa que no vemos muy claro cómo va a abrirse. Y, en fin, yo tengo pocas esperanzas ahí de que haya algún tipo de relación entre las dos cuestiones. Sin embargo, sí creo que sería muy valioso, y es donde estoy empezando a poner mis energías, en tratar de construir una especie de foro feminista permanente para habilitar la deliberación entre muchísimas mujeres, con militancia en el partido Morena, sin militancia, críticas de Morena, activistas, etcétera. Es decir, de armar
un lugar no estatal fuera del aparato gubernamental, Claro. ¿no? Una cosa autónoma, pero donde podamos abrir un espacio de deliberación. Con algunas compañeras lo vamos conversando, lo vamos pensando, porque sí creo que serían estas energías de las colectivas feministas y de las acciones que están llevando a cabo muchísimas mujeres profesionales, etcétera, que han hecho cosas sumamente valiosas, etcétera, en esas condiciones de dominio patriarcal, que todo el tiempo las desconoce, que todo el tiempo les lastima, que todo el tiempo les pone trabas, etcétera, y que están también enojadas y se sintonizan con la energía de las más jóvenes y su rabia incontenible, ¿no? Bueno, yo veo que es tratar de abrir una deliberación entre mujeres feministas y disidencias, no estatal, pero que pudiera tener un trasvase. Eso para mí sería una cosa relevante. Porque por ahí le veo una posibilidad, ¿no? Un anuncio también nuestro en el programa Democracia, Justicia y Sociedad. Acabamos de culminar una investigación de un par de años empírica a partir de entrevistas, trabajo de campo, antropológica, también de redes sociales y varios encuentros alrededor de este tema de las culturas políticas de los movimientos feministas. Y ya tenemos 2 libros publicados, vienen más. Tenemos un sitio web especial que busca ser un acervo creciente y construyéndose constantemente sobre este tema, y llegamos a la misma conclusión, ¿no? Que ahí es donde hay, ¿para qué usar palabras antiguas como vanguardia? Pero hay una punta de lanza, o ¿cuál sería una metáfora feminista mejor? Hay fuerza creativa y disruptiva. Ahí está. Es lo que hay. Ahí está. Y se cultiva, y se cultiva. Y no tiene afán de síntesis, por eso genera apertura. Por eso genera apertura, es lo que quiere. Entonces no se presenta como rival de quien esté en el poder. Así es. No se presenta como rival. Se presenta tampoco como complemento, sino como una figura necesaria para que sucedan las cosas. Vamos a continuar ahorita, después de este segundo corte. No se vayan, estamos analizando temas muy importantes, tanto histórica como teóricamente, como de acción social, política, para cambiar a México en el mundo. No se vayan, ahorita regresamos con Raquel Gutiérrez Aguilar. Seguimos aquí con la maestra Raquel, muchas gracias por estar con nosotros. Trabajabas muchos años en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pero ya estás en la Ciudad de México, entonces es una fortuna que te tenemos cerca. Espero que nos acompañas en muchos eventos aquí en la UNAM. Bienvenida. Regresando aquí al tema del feminismo, un argumento central de este libro y seguramente en otras obras es el tema de que no solamente son los colectivos feministas, sino es, como estamos diciendo, la lógica feminista, ¿no? O sea, feminizar la política no implica solamente la incorporación plena de las mujeres, de la diversidad, sino entender la política de otra manera, ¿no? Que grupos incluso de hombres pueden actuar de manera feminista. ¿O estoy llevándolo demasiado lejos el argumento? No, totalmente, porque esta cuestión del feminismo no es una cuestión que tenga que ver con la biología. Es un conjunto de posturas críticas a modos de razonamiento anterior que van siendo desmantelados así poquito a poquito. Yo me nutro de una cantidad enorme de teóricas, que por lo general los cientistas políticos no leen. Claro. No leen, porque esto está compartimentado en compartimientos estancos, ¿no? Claro. Entonces, unas leen unas cosas, otras, y luego no hay trasvases. Pero bueno, hay una cantidad inmensa de las filósofas, críticas feministas de otras épocas, que han hecho verdaderos aportes sumamente significativos a esto. O sea, yo soy alguien nutrida por otras, ¿no? Incierta en una genealogía de pensadoras que tratan de plantear justamente que la inclusión a lo que hay no es el horizonte, aunque sí hay que pelear contra la exclusión. Claro. Pero no sé si me explico. Sí. ¿Sí? Otra vez, en esta lógica de la tercera incluida. Pelear contra la exclusión no es lo mismo que establecer
externamente términos de inclusión. Ahí, en esa tensión, se vuelve a abrir un camino de transformar el modo en el que se establecen las cosas, de transformar las relaciones sociales, de subvertir lo dado, etc. Y por ahí va este argumento, ¿no? De una lógica que yo le llamaba en alguna temporada cuando era más joven y no había leído no sabía, porque no sabía que existía un debate tan amplio en términos filosóficos y tantos aportes. Yo le llamaba una política en femenino y planteaba el en femenino como un lenguaje. ¿Los varones serían capaces de hablar en femenino? Sí, sí, claro que sí. O quizá les costaría un poco más trabajo, serían como no nativo hablantes, digamos, ¿no? Tendrían que estarse como fijando mucho en el asunto, pero claramente podrían. Y en no usurpar también. Bueno, y no usurpar, etcétera. Y por eso este asunto de cómo, porque esa es una pregunta, ¿cómo se distinguen a esto que empezó a llamarse en la jerga de las feministas y de manera muy burlona, los feministas, y burlarnos mucho de los feministas, ¿no? O sea, los que aparecen disfrazados de feministas. ¿Reconocen o no autoridad femenina? ¿Sí? Se esfuerzan en no desconocer, se esfuerzan en no omitir algunas de sus prácticas con las que han crecido y que entonces necesitan un esfuerzo consciente, como necesita un esfuerzo consciente hablar en otro idioma hasta que pasas demasiados años en ese lugar y entonces ya eres plenamente bilingüe, ¿no? Eso es un poco la manera como yo la veo, ¿no? O sea, sí me parece que los espacios de mujeres, disidencias y feministas, y que a veces son separatistas y no quieren que haya hombres, son necesarios y son útiles. Sin embargo, no toda la política tiene que pasar allí, sino que puede haber claramente espacios para la deliberación y la conversación entre géneros múltiple. Y es necesario que empecemos a hacerla, y porque ahorita fíjate lo que pasa, las políticas identitarias a lo que llevan es, uno, a establecer y a significar la cosa. La derecha te devuelve esto como guerra de sexos. Claro. Te lo devuelve como guerra de sexos y te lo opera como tal. Y ahí tienes esas elecciones patéticas en Estados Unidos donde volvió a ganar Trump, que un montón de varones jóvenes establecieron eso porque cuál espantajo les funciona muy bien. Las feministas nos van a comer. Las feministas van a destruir el mundo ideal en el que estamos. Es que no vivimos ni ustedes ni nosotras en un mundo ideal, pero nosotras estamos avanzando en un modo de hacer las cosas y después de que vamos poniéndonos de acuerdo, podemos comenzar a conversar con ustedes de un determinado modo para ver cómo hacemos converger cosas, cómo converger fuerza. Y un criterio es reconocer o no autoridad femenina. Claro. Y en eso, el hecho de que haya presidenta sí es una ventaja. Porque ahí sí es una ventaja, ¿sí me explico? Sí. Porque está establecido para todos. Y cómo se han, digamos, balconeado los peores horrorosos de derecha, tratando de ningunear a Claudia. Y cómo han salido varones y mujeres a decir, a ver, yo quiero poner en cuestión una cosa que dijiste en el bloque anterior alrededor de este tema, que es, o sea, yo estoy de acuerdo contigo que no es suficiente tener una mujer para tener una política feminista, ni asegurar igualdad de las mujeres. Y le falta a la 4T, el segundo piso apenas iniciando, es un reto. Sin embargo, yo creo que el hecho de que hayamos logrado tener una mujer presidenta, mientras Canadá y los Estados Unidos no lo han logrado, sí implica algo, no solamente es importante, sino implica algo con respecto a nuestras culturas políticas en México. Y el hecho, por ejemplo, de que en México sí, en algunos espacios, algunas dimensiones, se respeta la autoridad femenina. Exacto. A diferencia de los Estados Unidos, por ejemplo. Yo que conozco allá, nací ahí, viví menos 25 años, bueno, 25 años de mi vida allá, no existe esa figura matriarcal, como sí existe en Juchitán es del caso extremo, no queremos idealizarlo, pero en general sí hay una figura materna fuerte, con liderazgo más allá de la casa,
públicamente que existe en México, tradicionalmente y también de manera moderna, que no existe en todos los espacios. Yo creo que al final de cuentas, eso lo explica, es una condición de la posibilidad, pues, de que tengamos a alguien como Claudia, ¿no? Sí, si comparas, si dices como lo mencionaste hace un rato, que es la primera presidenta en Norteamérica. Está bueno decirlo así, ¿no? Y entonces estudiar cuáles son, porque fíjate, a mayor desarrollo del capital, mayor repatriarcalización. Exacto. Y parece que no, parece lo contrario, que era mi discusión con Marcela Lagarde en algún momento en un evento que tú organizaste. Sí. Parece lo contrario, parece que cuando nos modernizamos y cuando avanza el capital, etcétera, nos emancipamos por la vía del trabajo asalariado, que era un poco el afán. Claro. Y eso es bastante discutible, porque lo que ahí pasa es que se presenta una especie de neutralización del género, que en realidad es el predominio de lo masculino, pero otra vez establecido como universal. Entonces las mujeres tienen que medirse todo el tiempo en relación a lo masculino. Y esa ha sido la historia, digamos, del género en Occidente. Y hay Margaret Thatcher, ¿no? Margaret Thatcher, Merkel, en fin, ¿no? Y lo han criticado muchas teóricas también, que hay, además de un contrato social, un contrato sexual, dice Carol Pateman, ¿no? Una feminista histórica. Y va planteando esta cuestión. Ahora, por eso allí, esta cuestión de la igualdad, y volvemos al primer bloque, ya mi afición por pensar en la lógica, etcétera, etcétera. Por eso esta cuestión de la igualdad es tan elusiva, tan diferente, porque lo igual necesita una medida de estandarización. Y claramente en el ámbito político, la medida de la estandarización es el varón propietario blanco, etcétera, etcétera, del siglo XVIII. Y luego ha habido toda una ampliación democrática, incluyendo más. Y hasta el mediados del siglo pasado ha habido tal. Pero finalmente entonces, el problema es discutir la relación de la igualdad y la unidad de medida y entender la diversidad de géneros como un asunto político de trascendencia central. Pero eso está bastante difícil. Y estructural y central. O sea, Rita Segato, por ejemplo, dice muy claramente esto, ¿no? Sí, La liberación de las mujeres implica la liberación de la sociedad, ¿no? Exactamente. Y podemos regresar al manifiesto comunista, ¿no? Tenemos un grupo social cuyos intereses particulares, al final de cuentas, terminan siendo universales y la liberación de una parte termina liberándonos a todos, ¿no? ¿Podríamos decirlo en esos términos? Sí. Es demasiado. Es demasiado porque, porque yo. De la síntesis, pues, ¿no? Es que sí, porque tú estás ahí jugando con el par particular universal. Y el par particular universal te obliga al pensamiento sintético. Es lo que te obliga a eso, ¿sí me explico? Es puro Aristóteles, pues es pura lógica clásica. Entonces, ¿qué hay en términos de unas lógicas más contemporáneas y de determinados debates de comienzos del siglo XX al interior de la filosofía de las matemáticas? Hay un asunto que tiene que ver con cómo en los procesos de generalización a través del lenguaje, en este caso es el lenguaje simbólico de las matemáticas que estaban en ese momento trabajando y tratando de sortear un conjunto de obstáculos que se les presentaban a ellos mismos, a los matemáticos de esa época, los procesos de generalización son distintos de una reificación de universal. ¿Sí me explico? Porque entonces mantienes apertura. ¿Te das cuenta? Entonces tienes un particular, otro particular, otro particular. Luego te preguntas qué comparten estos particulares. ¿Qué comparten estos particulares? No lo entiendes por arriba, no lo lanzas a un universal. Simplemente estableces, comparten esto. Precisas a través del lenguaje. Y luego empiezas a tratar de generalizar. ¿Sí te explico el proceso más o menos? Sí, tuvimos un diálogo hace un par de meses con el filósofo Santiago Castro Gómez. ¿Lo ubicas? Ya, claro. Sí, que desde otro flanco te cuenta que justamente estábamos hablando de su crítica a Enrique Dussel, el padre. Claro. ¿No? En paz descanse. Gran maestro, gran amigo. Maestro y gran pero Santiago amigo. justamente plantea un cuestionamiento similar. Dice, mire, Enrique enaltece
América Latina Exacto. para combatir la hegemonía de Es los imperial. conceptos hegelianos europeos, pero termina reproduciendo la misma lógica, dice él. Sí, sí, Entonces, lo que tenemos que hacer es trazar por otro camino. claro. Me parece súper sugerente. Sí. Nos quedan 3 minutos. Un mensaje para las mujeres jóvenes estudiantes de la UNAM en particular, bueno, toda la comunidad, pero en particular a las mujeres. Tienes una serie de libros recientes que es Cartas a una... Cartas a mis hermanas más jóvenes. a ver, Sí, cuéntanos. bueno, yo me embarqué hace un par de años en tratar de reorganizar y entender elementos fundamentales de una experiencia de lucha larga que, pues, que porto en el cuerpo y que a ratos uno no lo puede ordenar en textos más formales. Sobre todo tratando de transmitir experiencia a estas mujeres jóvenes que están luchando tanto y que quizá incomodan mucho a algunos y que subvierten y tal, pero que eso está muy bueno. Pero veo una serie de problemas allí ocurriendo y he escrito hasta ahora 2 de estas cartas, van a ser 4, estoy terminando la tercera, que se llaman Cartas a mis hermanas más jóvenes. Y de veras que yo tengo la impresión que esa capacidad enorme de estas mujeres jóvenes para trastocarlo todo, para animarse a recuperar lo que les corresponde en términos de la vida pública, de la felicidad social, no sé cómo expresarlo, pues es una cosa muy potente que está ocurriendo y las animo a seguir, ¿no? Pues qué gusto, querida Raquel. Pues muchas gracias por Órale. acompañarnos. No, pues muy bien. Muchas gracias a ti. Y bueno, pues ahí seguiremos en estos diálogos Sí, por la democracia y más allá. eso, sí. Y chequen en YouTube la mesa magistral que tuvieron Raquel Gutiérrez Aguilar con Marcela Lagarde, moderada por Tamara Martínez. Maravilloso, hubo 1 hora y media en que apenas empezamos a trazar un debate interno desde el feminismo y sobre el futuro de la política en general. Muy fascinante y hay que seguir con estos espacios y te agradezco mucho, Raquel, y agradezco a nuestro público muy generoso como siempre. Nos vemos de nuevo en 8 días aquí en TV UNAM en los Diálogos por la Democracia.